Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de la hora en la que ustedes decidan ver este material. Es un gusto enorme saludarles. En primer lugar, jóvenes, quisiera agradecerles la comprensión que han tenido con este humilde servidor para poder apoyarme en este proceso. Me encuentro en El Salvador, en Centroamérica, tratando de darle continuidad a este proceso formativo en el ámbito de los derechos humanos. La verdad que es una faena muy interesante en virtud de lo que me implica y me representa preparar una clase. Y pues sería para mí muy importante el compartir una temática que he preparado para el día de ahora, que espero sea del agrado de ustedes y que les permita generar un poco de conciencia alrededor de lo que es y de lo que implica los derechos humanos. Realmente en el orden jerárquico, hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con principios y clasificación de los derechos humanos, pero también me va a permitir hablar un poco sobre la unidad 2, aunque toco un tema de la unidad 1 que quería reforzarlo, pero también quiero hablar de otro tema muy importante, que es la protección internacional y nacional de los derechos humanos. Y bueno, voy a intentar construir todo este apartado para poder desarrollar a cabalidad los puntos particulares del programa. Entonces, vamos a compartir la clase para el día de hoy, permítanme. Eh, Entendería que ustedes ya están viendo la pantalla y sí me gustaría hablar de los principios y de la clasificación de los derechos humanos. Comparto pues la agenda pedagógica que ustedes ya la conocen y vamos a hablar un poco sobre este tema porque creo que hay algunas aristas muy importantes. A modo de introducción, es importante señalar que los derechos humanos se rigen por 5 principios y estos principios son la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia y el bien común. Ojo, cuando hablo de la libertad y de la igualdad, son concebidos a título universal. Y es que la mayor parte de especialistas en tratados internacionales, sobre todo en la región occidental del planeta, han considerado que la libertad es el valor supremo del ser humano. Por otro lado, otros dicen, no, no solamente es la libertad y la igualdad. ¿Por qué? Porque estas dos grandes aristas de la percepción de derechos humanos lo que hace es que genera una balanza en donde se busca eh, tratar de establecer una sociedad más democrática. Y esto es muy interesante porque nos lleva a hablar sobre los principios de los derechos humanos. Y aquí yo hablo, como siempre lo he manifestado, de la universalidad, de la interdependencia, de la indivisibilidad y de la progresividad. Una de las grandes particularidades del abordaje de estos temas en escenarios virtuales es que usted tiene la oportunidad de ponerle pausa al video y puede ver la clase. Entonces, eso me encanta porque le da a usted otro escenario u otra perspectiva. Y esto es importante señalarlo porque hay dos elementos que vamos a resaltar. El primero es que hablamos de dignidad, pero no de cualquier dignidad. Hablamos de la dignidad desde el enfoque de los derechos humanos en trabajo social como un principio aglutinador que hace referencia a la consideración del ser humano con una naturaleza propia y singular. Cada persona tenemos una naturaleza diferente. Y por otro lado, y no menos importante, es el tema de la justicia, en donde se habla de justicia y de bien común, aludiendo al aspecto social del hombre. Estas posibles características clásicas de los derechos humanos nos permiten encontrar la universalidad, el carácter absoluto y el carácter inalienable de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos como tal le dan un eje transformador a la visión de mundo de las personas, porque nos informan en mayor o en menor medida qué tanto estamos respetando la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas con las que trabajamos como nuestros usuarios en el devenir del trabajo social. Y es que existen otros valores como la paz, la seguridad o el pluralismo jurídico, pero estos realmente se reconducen a los que ya hemos mencionado, ¿no? A la dignidad, a la libertad y a la igualdad. Pero vemos algo, es que la libertad y la igualdad no siempre aplica para todos y lo ven en la imagen que pareciera que quien no pasa por esa figura o ese estándar, pues no puede pasar al otro lado del muro, pero oh sorpresa, es que la naturaleza social, afectiva, cognitiva, psicológica de las personas es diferente. Entonces,
nosotros como sociedades, a pesar que nos estandarizamos en un mundo igual, todos tenemos naturalezas totalmente diversas, ¿no? Hay quienes nos encanta estudiar y hay quienes con terminar su bachillerato y pues ya se dan por satisfechos. Entonces son percepciones de vida en donde yo personalmente digo, pues no, yo no puedo tener esa visión de vida, quiero progresar, quiero mejorar. Y habrá alguien que diga, no, yo no sirvo para el estudio, yo no quiero, a mí me interesa más el dinero. Y ahí vemos cómo los estándares sociales, a pesar que el mundo se rige por la libertad y la igualdad, cada quien tiene su propia decisión de escogitar lo que mejor le convenga. Y a partir de esto vamos a hablar de los principios de la libertad y de la igualdad. Estos son formulados en una Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ojo, porque tiene una concepción bastante excluyente, los derechos del hombre y del ciudadano. Y aquí esto tiene que ver en 1789, en una época de esclavitud, en donde el hombre era considerado también la persona de color negro. Fíjense los matices racistas que tenían estas interpretaciones de derechos humanos, pero no eran considerados ciudadanos. Entonces, ahí es donde vemos que no todas las personas, a pesar que deberían de nacer y vivir libres e iguales en derechos, no siempre ha sido así. Y esto lo vemos pues en una Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en donde se señala de manera categórica que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que están dotados a razón de una conciencia que nos permite comportarnos fraternalmente en los procesos de socialización. En consecuencia, la libertad y la igualdad desde el enfoque de los derechos humanos son principios normativos básicos de los derechos antes mencionados. Sin embargo, unos cargan con el peso de lidiar con la justicia y habrá quienes, por ejemplo, el caso de este famoso influencer que decía que era millonario, Fofo Márquez, que entiendo que hoy por haber agredido físicamente a una persona está en la cárcel. Entonces, ¿qué hubiese pasado si el ciudadano común y corriente hubiese hecho esto? Él estaría, sabe Dios en qué penitenciaría, sabe Dios si está muerto, y qué pasa cuando el poder económico te permite tener otro trato diferente en los entornos y en los marcos jurídicos. Esto de alguna forma es atentatorio contra el principio de libertad, pero ¿qué entendemos por libertad? La libertad ha constituido un principio que aglutina eh, esta forma de sobrellevar la capacidad que tenemos para seleccionar, para pensar, para reflexionar, para ser nosotros mismos. Y aquí es donde nosotros vemos qué es lo que atenta contra nuestra libertad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a poner así como un ejemplo vano, ¿no? En el desarrollo de mi vida, sí habían personas o habían situaciones o habían momentos de vida que coartaban mi libertad y ya no disfrutas un hecho, sino que ya se te vuelve una condición que te asfixia, que te molesta, que te incomoda o de repente podía ocurrirle, no sé si a alguien le ha ocurrido, que ves un número de teléfono y lejos de emocionarte te da nervio, te da miedo y dices tú, esto es atentatorio contra mi libertad y esto atenta contra mi salud mental. Y a partir de eso nosotros entendemos que las personas tenemos que cuidar mucho este derecho consagrado en principios constitucionales. Este es el otro principio, el de la igualdad, y este precisamente hace alusión a que todas las personas poseen la misma naturaleza y la dignidad, pero para ello el Estado debe de garantizar un mínimo de vida en donde la dignidad del ser humano nos permita obtener una seguridad económica, una participación en funciones públicas, una igualdad de oportunidades y, por qué no señalarlo, un principio de igualdad que nos permita un acceso a la educación y a la cultura. Hablamos de igualdad, vivimos la igualdad, no lo sé, tengo dudas, pero estos serán temas que los vamos a ir discutiendo a lo largo y ancho de estas interesantes temáticas. El principio de la igualdad nos dice, perdón, de la dignidad, nos dice que los valores sobre los que se asientan los derechos humanos son la dignidad, la libertad y la igualdad. Ya lo habíamos dicho. Lo que no hemos dicho es que la dignidad como valor fundamental parece asentarse en la mayor parte de las declaraciones de las declaraciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la dignidad del ser humano es el fundamento de su autodeterminación. ¿Por qué? Porque como somos libres, en base a nuestra capacidad de razonar, podemos entender el efecto predeterminado de una naturaleza social cambiante. Y es que yo lo veo.
mexicanos en Estados Unidos. Somos seres humanos que buscamos una vida más digna y tenemos derechos, pero estos mexicanos en su país, fuera de mi país, cada quien lidia con sus problemas y aquí no queremos inmigrantes. Imagínense, o sea, estas percepciones de desigualdad, es decir, cómo desde la óptica mexicana yo estoy en Estados Unidos y apoyo la migración ilegal porque gracias a eso genero divisas, remesas y puedo enviar dinero a mi familia en Aguascalientes, en Sinaloa, en Quintana Roo, en Jalisco, en CDMX. Pero ¿qué pasa cuando el migrante es centroamericano, es guatemalteco, es hondureño, es salvadoreño? Entonces, no puedo decir que la migración es mala, que el espacio en Estados Unidos se reduce, porque no hay una solvencia moral. Entonces, los principios de dignidad se rigen a partir de estos enfoques interpretativos y lo vemos claramente en donde la dignidad humana, como base de todos los derechos humanos, es un sentimiento que se inculca y se apega a nosotros con el simple hecho de ser humanos. El principio de justicia y de bien común es otro de los elementos importantes en el estudio de los derechos humanos desde la óptica de trabajo social, y es que aquí vamos a entender que es un aspecto del ser humano en una dimensión social. Desde esta dimensión social, los valores fundamentales vienen a reivindicar a la justicia y al bien común. A la justicia como un valor jurídico, como el derecho en el que yo busco armonizar los fines individuales y los sociales de las personas. Y el principio de la dignidad me dice precisamente en relación al bien común que este ha sido objeto de tratamiento por científicos buscando fundamentar instituciones y servir de base al ordenamiento jurídico. No puede haber un ordenamiento jurídico que no tenga como uno de sus elementos fundamentales el principio de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque esto constituye el bien de la sociedad comunitariamente hablando y permite ver a la sociedad como una unidad compleja. Es decir, todos vivimos en el mundo, pero no todos tenemos las mismas oportunidades de desarrollo, no todos tenemos los mismos salarios, no todos tenemos esa misma capacidad de consumo y por lo tanto no hay una estandarización social que nos permita garantizar que todos tienen acceso a un estado de bienestar. En resumen, y para no hacer muy larga la interpretación de este tema, desde el trabajo social se puede ejercer una clara defensa de los derechos humanos. Esto nos convierte en protagonistas y vigilantes de las acciones colectivas, en donde tenemos un compromiso de transformación social por el que desde el trabajo social podemos construir lazos que fomentemos la participación ciudadana a fin de garantizar el estricto cumplimiento de los derechos humanos. Con esto quisiera dejarles una tarea de una historia muy interesante de una jugadora paraguaya que siendo goleadora en una liga de fútbol suramericana recibe ollas como premio. Yo voy a dejar esto en pantalla para que ustedes tengan capacidad de ver la tarea, igual se las voy a enviar, entiendan de qué trata esto y puedan ustedes darse cuenta de cómo la desigualdad social marca una pauta definitiva. Hay preguntas a resolver, esto lo van a hacer en una PowerPoint, esto es de carácter individual y les voy a compartir las indicaciones en este momento en un mensaje que les he de enviar al grupo de WhatsApp. Mis estimadas, mis estimados, realmente es muy provechoso el poder compartir con ustedes. Creo que a pesar de que es un escenario virtual, no pierde calidad el hecho educativo en cuanto que gracias a estas tecnologías tenemos la capacidad de interactuar en la distancia y les exhorto, extraño mucho Guadalajara, por supuesto que sí. El calor acá en El Salvador está bastante fuerte, digo yo, como broma, digo, qué bueno conocer estos calores porque si esta es la antesala del infierno, pues nos motiva a portarnos bien, así que definitivamente extraño esa brisita rica de Jalisco y me doy cuenta que lo que para mí era calores insoportables en Jalisco en estas temporadas primaverales realmente no lo son en el escenario de climas más húmedos. Pero bueno, eso es parte de alguna conversación si algún día me toca impartirles ecología y sustentabilidad. Por el momento, mis estimadas, mis estimados, para mí es un grato placer dirigirme a ustedes. Les voy a pasar la tarea para que tengan acceso a ella, pero sí voy a hacer como alusión a dos cosas. Uno, la participación en esta clase la voy a evaluar a través de un comentario. Y dos,
la asistencia a través de su like. Así es que, sin más que agregar, me quedo hasta acá, no sin antes desearles que tengan un maravilloso día, siendo hoy 10 de abril. Me es grato el poder haber compartido con ustedes y atentos para las próximas clases que estaremos ya impartiendo para cerrar el semestre. Que tengan una muy bonita noche. Bendiciones masivas para todos.